¿Te atreverías a visitar una de las ciudades más peligrosas del mundo? Un lugar donde el miedo se respira en el ambiente, donde las balas perdidas pueden alcanzar a cualquiera, y donde los turistas son advertidos de no poner un pie si quieren salir con vida. Bienvenidos a Ciudad Juárez, México, la frontera donde el peligro nunca duerme. Ubicada justo en el límite entre México y Estados Unidos, esta ciudad ha sido durante décadas un epicentro del crimen organizado, la violencia extrema y los conflictos entre cárteles. Pero lo que muchos no saben es que detrás de los titulares sensacionalistas y las estadísticas de homicidios, Juárez esconde una historia aún más oscura. Aquí, la vida vale muy poco. Los barrios marginales se han convertido en zonas de guerra. Las desapariciones son pan de cada día y la corrupción se ha infiltrado en casi todos los niveles de la sociedad. Pero, ¿cómo llegó esta ciudad a convertirse en un infierno en la tierra? ¿Quién controlan realmente sus calles? ¿Y por qué el turismo prácticamente ha desaparecido de este lugar que alguna vez fue próspero? A lo largo de este vídeo, te llevaremos a conocer la cara oculta de Ciudad Juárez. Exploraremos sus zonas más peligrosas, analizaremos los motivos detrás de la violencia y descubriremos los secretos que muchos prefieren callar. También veremos el impacto devastador que esto ha tenido en su gente, quienes a pesar de todo, siguen luchando por sobrevivir en un entorno hostil. Pero cuidado, lo que estás a punto de ver no es apto para personas sensibles. Ciudad Juárez no es solo una ciudad prohibida para turistas, es un reflejo de una realidad mucho más profunda y aterradora. Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás de esta ciudad olvidada por el mundo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada. Para entender cómo Ciudad Juárez se convirtió en una de las ciudades más violentas del mundo, es necesario retroceder en el tiempo y analizar los factores que la llevaron a este punto. Durante décadas, esta ciudad fronteriza fue vista como una tierra de oportunidades. Su cercanía con Estados Unidos la convirtió en un epicentro del comercio y la industria, atrayendo a miles de personas en busca de empleo y estabilidad económica. Sin embargo, con el paso de los años, la falta de planificación urbana, la desigualdad social y el crecimiento descontrolado sentaron las bases para la crisis de violencia que más tarde la sumiría en el caos. En la primera mitad del siglo XX, Ciudad Juárez era un punto clave para el comercio entre México y Estados Unidos. La llegada de las maquiladoras en las décadas de los 60 y 70 generó una explosión demográfica sin precedentes. Miles de personas llegaron desde distintas partes del país con la esperanza de encontrar trabajo en las fábricas que exportaban productos al mercado estadounidense. Pero este rápido crecimiento también trajo problemas. La ciudad no estaba preparada para recibir a tantos migrantes, lo que provocó el surgimiento de asentamientos irregulares, la expansión descontrolada de barrios marginales y un aumento de la pobreza. Mientras tanto, en el norte de México, el negocio del narcotráfico comenzaba a ganar fuerza. Ciudad Juárez, debido a su ubicación estratégica, se convirtió en un punto clave para el traslado de drogas hacia Estados Unidos. Durante los años 80 y 90, el Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, consolidó su poder en la ciudad. Carrillo Fuentes logró convertir su organización en una de las más poderosas del mundo, utilizando sofisticadas rutas de tráfico de drogas y una red de corrupción que incluía a políticos, policías y empresarios. Bajo su control, la violencia en la ciudad era relativamente baja, ya que su liderazgo era indiscutible y no existían disputas internas dentro del cártel. Pero todo cambió en 1997, cuando Amado Carrillo Fuentes murió en circunstancias misteriosas mientras se sometía a una cirugía plástica para cambiar su rostro y evitar la captura. Con su muerte, el Cártel de Juárez quedó vulnerable, y otros grupos criminales comenzaron a disputar su territorio. Lo que siguió fue una lucha de poder brutal que desató una ola de violencia sin precedentes. A principios de los años 2000, la guerra entre cárteles se intensificó. El Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, inició una ofensiva para tomar el control de Ciudad Juárez, desafiando a los remanentes del Cártel de Juárez. Esta guerra escaló rápidamente y convirtió las calles en un campo de batalla. Las ejecuciones, secuestros y enfrentamientos armados se volvieron parte del día a día. Entre 2008 y 2011, Ciudad Juárez vivió su época más oscura. Durante este periodo, se registraron más de 3.000 homicidios por año,
lo que se convirtió a la ciudad en la más peligrosa del mundo. La guerra entre los cárteles no solo afectó a los miembros del crimen organizado, sino que también alcanzó a la población civil. Muchas personas fueron asesinadas por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los negocios cerraban debido a las extorsiones y secuestros, y miles de familias abandonaban la ciudad en busca de seguridad. El gobierno mexicano intentó frenar la violencia con la llamada guerra contra el narcotráfico, desplegando al ejército en las calles de Ciudad Juárez. Sin embargo, esta estrategia solo empeoró la situación. Los enfrentamientos entre soldados y criminales se volvieron frecuentes, y muchas veces los mismos militares fueron acusados de abusos contra la población. Además, la llegada de las fuerzas federales no logró frenar la corrupción dentro de las autoridades locales, quienes en muchos casos seguían colaborando con los cárteles. Con el tiempo, la violencia comenzó a disminuir, pero el daño ya estaba hecho. Ciudad Juárez quedó marcada como un símbolo de la guerra contra el narcotráfico en México. Aunque la tasa de homicidios se reduce en comparación con los años más sangrientos, la ciudad sigue cargando con las cicatrices de su pasado violento. La pobreza, la corrupción y el crimen organizado continúan presentes, y para muchos, el miedo nunca desapareció por completo. Sin embargo, la violencia del narcotráfico no es el único problema que ha golpeado a Ciudad Juárez. Uno de los aspectos más trágicos de su historia es la crisis de feminicidios, un tema que ha captado la atención internacional y que revela el lado más oscuro de la ciudad. Si hay un factor que ha marcado el destino de Ciudad Juárez durante las últimas décadas, es el narcotráfico. Su ubicación estratégica en la frontera con Estados Unidos la convirtió en un punto clave para el tráfico de drogas, lo que atrajo la presencia de los cárteles más peligrosos de México. Pero cuando estos grupos criminales comenzaron a disputarse el control del territorio, la ciudad se convirtió en un campo de batalla. Durante los años 90, el cártel de Juárez dominó la región bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Con una red de corrupción bien establecida y un sistema de tráfico de drogas altamente organizado, este cártel logró manejar sus operaciones con relativa estabilidad. Sin embargo, tras la muerte de Carrillo Fuentes en 1997, su imperio comenzó a fracturarse, lo que atrajo la atención de otros grupos criminales que querían apoderarse de la plaza. Fue entonces cuando el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, vio la oportunidad de expandir su territorio. En los primeros años del siglo XXI, los sicarios del cártel de Sinaloa comenzaron a penetrar en Ciudad Juárez, desafiando la hegemonía del cártel de Juárez. Lo que siguió fue una de las guerras más sangrientas y violentas en la historia reciente de México. Las calles de la ciudad se convirtieron en zonas de guerra. Los enfrentamientos entre sicarios eran constantes, y los cadáveres aparecían a diario en calles, terrenos baldíos y hasta en las principales avenidas. Decapitaciones, cuerpos colgados en puentes y mensajes amenazantes se volvieron parte del paisaje urbano. En muchas ocasiones, los enfrentamientos ocurrían a plena luz del día, sin que las autoridades pudieran o quisieran intervenir. La guerra entre estos dos cárteles no solo involucró a sus líderes y sicarios, sino que también arrastró a miles de jóvenes a la violencia. Para mantener su dominio en las calles, los cárteles reclutaban a pandillas locales, ofreciéndoles dinero y armas a cambio de convertirse en sus ejecutores. Grupos como los Aztecas, aliados del cártel de Juárez, y Gente Nueva, vinculados al cártel de Sinaloa, comenzaron a operar como fuerzas de choque en la ciudad, asesinando a todo aquel que fuera considerado enemigo. Entre 2008 y 2011, la violencia alcanzó niveles de alarmantes. En ese periodo, Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo, con tasas de homicidios que superaban los 300 por cada 100.000 habitantes. Los cárteles utilizaban la violencia extrema como una herramienta de terror para infundir miedo en la población y dejar claro quién mandaba en la ciudad. El gobierno de México, encabezado en ese momento por el presidente Felipe Calderón, intentó responder con la llamada guerra contra el narcotráfico. Miles de soldados y policías federales fueron desplegados en Ciudad Juárez con la intención de recuperar el control. Sin embargo, en lugar de disminuir la violencia, la presencia del ejército solo empeoró la situación. Las fuerzas federales fueron acusadas de corrupción, abusos y ejecuciones extrajudiciales. En algunos casos, se descubrió que los militares colaboraban con ciertos cárteles, mientras atacaban a los grupos rivales.
Para la población civil, la vida se volvió aún más difícil. Muchas personas fueron arrestadas sin pruebas, otras desaparecieron y algunas fueron asesinadas simplemente por estar en el lugar equivocado. A medida que la guerra avanzaba, Ciudad Juárez se convirtió en un territorio sin ley. Los negocios cerraban por las extorsiones y la economía colapsaba. Quienes tenían los medios para huir, abandonaron la ciudad. Para muchos, el simple hecho de salir a la calle significaba un riesgo de vida o muerte. Sin embargo, el verdadero terror no solo estaba en las balaceras y los asesinatos entre narcos. Uno de los aspectos más escalofriantes de la violencia en Ciudad Juárez fue el aumento de los feminicidios, un fenómeno que aterrorizó a la ciudad y que reveló la crueldad más despiadada detrás de la crisis. Mientras la guerra entre cárteles teñía de sangre las calles de Ciudad Juárez, otra tragedia silenciosa se gestaba en las sombras: la desaparición y asesinato sistemático de mujeres jóvenes. Desde la década de 1990, Ciudad Juárez se convirtió en el epicentro de una epidemia de feminicidios, con cientos de casos de mujeres que desaparecían sin dejar rastro, solo para ser encontradas muertas días o semanas después en terrenos baldíos, lotes abandonados o incluso arrojadas en las calles. Los cuerpos de las víctimas mostraban signos de violencia extrema. Muchas eran torturadas, golpeadas, estranguladas o quemadas. Algunas presentaban evidencias de agresión sexual, y en muchos casos, sus restos aparecían en condiciones tan degradadas que era casi imposible identificarlas. A lo largo de los años, el número de feminicidios siguió aumentando, mientras las autoridades parecían incapaces o poco dispuestas a detener esta ola de asesinatos. Existen múltiples teorías sobre las causas detrás de esta tragedia. Algunos expertos señalan que el crecimiento descontrolado de la ciudad y la llegada de las maquiladoras a finales del siglo XX contribuyeron al problema. Estas fábricas empleaban principalmente a mujeres jóvenes, muchas de ellas migrantes de otras partes de México, quienes llegaban a Juárez en busca de trabajo. Sin familia ni redes de apoyo, estas mujeres se convertían en presas fáciles para criminales. Otro factor clave fue la presencia del narcotráfico y la corrupción. Se ha documentado que algunas víctimas fueron asesinadas por miembros de cárteles, quienes veían a las mujeres como objetos desechables o como mensajes para sus enemigos. En otros casos, las víctimas fueron secuestradas para ser explotadas en redes de trata de personas o prostitución forzada. Lo más aterrador es que la impunidad ha sido la norma en estos casos. Durante años, las autoridades minimizaron la gravedad de los feminicidios, argumentando que muchas víctimas llevaban una vida riesgosa, o que sus asesinatos eran crímenes pasionales. Esta actitud de indiferencia permitió que los agresores continuaran actuando sin temor a ser castigados. Uno de los primeros casos que puso los feminicidios de Ciudad Juárez en el mapa internacional fue el asesinato de Alma Chavira Farell en 1993. Alma, de 13 años, desapareció cuando iba camino a la escuela y su cuerpo fue encontrado días después con signos de extrema violencia. Su caso fue uno de los primeros en mostrar el patrón que se repetiría en cientos de feminicidios: jóvenes desaparecidas en el trayecto de sus casas al trabajo o la escuela, cuerpos abandonados en zonas desoladas y la total indiferencia de las autoridades. Otro caso impactante ocurrió en 2001, cuando 8 cuerpos de mujeres fueron encontrados en un campo algodonero. Las víctimas tenían edades entre los 15 y 25 años y habían sido torturadas. Este hallazgo generó una ola de indignación, tanto en México como a nivel internacional, y organizaciones de derechos humanos comenzaron a presionar al gobierno para que tomara medidas. Sin embargo, a pesar del escándalo mediático y de las promesas de justicia, los asesinatos no se detuvieron. Al contrario, continuaron ocurriendo con la misma brutalidad, dejando en claro que Ciudad Juárez era un territorio de impunidad para los feminicidas. Ante la inacción del gobierno, las madres y familias de las víctimas comenzaron a organizarse y protestar. Así nacieron colectivos como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, un movimiento de madres que exigían justicia y denunciaban la negligencia de las autoridades. Estas mujeres pegaron carteles con los rostros de sus hijas desaparecidas, marcharon por las calles y colocaron cruces rosas en los lugares donde habían sido encontrados los cuerpos de las víctimas, como un recordatorio de la violencia que la ciudad intentaba ignorar. Gracias a su incansable lucha,
Los feminicidios de Ciudad Juárez llegaron hasta organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenaron al gobierno mexicano por su falta de acción. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las familias y activistas, la violencia contra las mujeres no ha desaparecido. El problema sigue vigente, y cada año, decenas de mujeres siguen desapareciendo en Ciudad Juárez sin que haya justicia para ellas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada. El horror de los feminicidios dejó claro que en esta ciudad fronteriza, ser mujer significa vivir con miedo constante. Pero la pesadilla no termina ahí. Además de la violencia del narcotráfico y los feminicidios, Ciudad Juárez también es un lugar donde la vida cotidiana se ha convertido en una lucha por la supervivencia. En una ciudad marcada por la violencia extrema, la vida cotidiana no es como en cualquier otro lugar. Para los habitantes de Ciudad Juárez, el miedo es un compañero constante, una sombra que nunca desaparece del todo. Aquí, la gente ha aprendido a adaptarse a un entorno donde el peligro acecha en cada esquina, donde el sonido de los disparos puede interrumpir una conversación en cualquier momento y donde el simple hecho de salir de casa puede significar no regresar jamás. A pesar de los años de violencia, la ciudad sigue funcionando. Las fábricas continúan operando, los mercados abren sus puertas y los niños siguen yendo a la escuela. Pero la realidad es que en Ciudad Juárez la rutina diaria está atravesada por la incertidumbre. Muchas personas han desarrollado hábitos para minimizar los riesgos, evitar salir de noche, cambiar sus rutas de camino al trabajo o la escuela, no hablar con desconocidos y estar siempre atentos a lo que sucede a su alrededor. En ciertos sectores, las calles se vacían temprano, y quienes caminan por ellas lo hacen con la mirada baja, tratando de no llamar la atención. Los barrios más peligrosos de la ciudad son zonas donde la ley no existe. Aquí, el crimen organizado impone sus propias reglas y la población vive bajo un código de silencio. Los tiroteos entre pandillas y sicarios son comunes, y los vecinos saben que hacer preguntas puede ser peligroso. En estos sectores, la violencia se ha vuelto parte del paisaje. Casas abandonadas con impactos de bala, grafitis con mensajes de advertencia de los cárteles y altares improvisados en honor a las víctimas que cayeron en medio de la guerra. La economía de Ciudad Juárez ha sido severamente golpeada por la violencia. En su peor momento, cientos de negocios cerraron debido a las extorsiones, los secuestros y la falta de clientes. Quienes aún intentan mantener sus comercios abiertos han tenido que pagar cuotas a grupos criminales para poder operar sin ser atacados. Esta extorsión, conocida como cobro de piso, es una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado y una de las razones por las que muchas personas prefieren cerrar sus negocios antes que arriesgar sus vidas. El desempleo y la falta de oportunidades han llevado a muchos jóvenes a refugio a buscar en el crimen organizado, convirtiéndose en sicarios o halcones, informantes de los cárteles, como única salida para sobrevivir. En muchos casos, la delincuencia se ha convertido en una opción más rentable que cualquier trabajo formal. Los cárteles ofrecen dinero rápido y un estatus de poder que en una ciudad golpeada por la pobreza puede resultar atractivo para los jóvenes sin futuro. Algunos de ellos entran al mundo del narco con la esperanza de salir algún día, pero la mayoría termina muerto o en prisión. Pero no todos en Juárez han caído en la espiral de la violencia. A pesar de todo, hay una parte de la población que se niega a rendirse. Ciudad Juárez es también una ciudad de resistencia, donde muchos habitantes han decidido luchar por recuperar su hogar. Hay organizaciones comunitarias que trabajan con jóvenes para alejarlos del crimen, grupos de mujeres que siguen exigiendo justicia por los feminicidios y comerciantes que, a pesar de las amenazas, siguen apostando por la ciudad. Las iglesias y asociaciones civiles han jugado un papel clave en la reconstrucción del tejido social. En algunos barrios, los vecinos han creado sus propios sistemas de vigilancia para protegerse mutuamente. También han surgido proyectos culturales que buscan ofrecer alternativas a los jóvenes, como el arte urbano, la música y el deporte. Aunque estos esfuerzos no han eliminado la violencia, han servido como una forma de resistencia y de esperanza en medio del caos. A pesar de que Ciudad Juárez sigue siendo considerada una de las ciudades más peligrosas de México, la gente sigue adelante. No porque no tengan miedo, sino porque no tienen otra opción. Para muchos, Juárez es su hogar, el lugar donde nacieron, crecieron y donde tienen a sus familias.
Abandonarlo no es una posibilidad, por lo que aprenden a vivir con el miedo y a encontrar pequeñas formas de seguir adelante. En medio de la desesperanza, existen pequeñas señales de cambio. Algunos barrios han comenzado a organizarse para protegerse entre sí. Las expresiones artísticas han surgido como una forma de protesta y las nuevas generaciones están buscando formas de reconstruir la ciudad que alguna vez fue su hogar. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Puede Ciudad Juárez escapar de este ciclo de violencia? ¿O está condenada a seguir siendo un símbolo del terror en México? En Ciudad Juárez, la violencia no es solo consecuencia de la guerra entre cárteles. También es el resultado de décadas de corrupción, donde las mismas autoridades que deben proteger a la población han trabajado de la mano con el crimen organizado. Aquí, confiar en la policía o en los políticos puede ser más peligroso que enfrentar a los delincuentes. Desde hace años, se sabe que los cárteles se han infiltrado en todos los niveles del gobierno, desde policías municipales hasta altos mandos estatales y federales. Muchos agentes han sido descubiertos trabajando como informantes para los grupos criminales, alertando a los narcotraficantes sobre operativos en su contra o incluso participando activamente en asesinatos y desapariciones. Uno de los momentos más oscuros en la historia de Ciudad Juárez fue cuando se reveló que células enteras de la policía estaban al servicio del narcotráfico. Durante la guerra entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa, era común que ciertos cuerpos policiales protegieran a uno de los bandos, permitiéndoles operar con total impunidad mientras perseguían a sus rivales. Esto se convirtió en las fuerzas del orden en jueces y verdugos, en una batalla donde la población civil quedó atrapada en el medio. El problema no se limita a la policía. También se han documentado casos de jueces y fiscales que han recibido sobornos para dejar en libertad a sicarios detenidos, así como políticos que han financiado sus campañas con dinero del narcotráfico. Para los cárteles, tener el control de las instituciones es clave para su supervivencia, y en muchos casos, lo han logrado sin mucha resistencia. En 2010, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, intentó recuperar el control de Ciudad Juárez con un despliegue masivo de militares y fuerzas federales. Sin embargo, esta estrategia no solo fracasó, sino que empeoró la situación. En lugar de reducir la violencia, la presencia del ejército llevó a un aumento en los abusos contra la población. Se reportaron casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por elementos del gobierno bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Para los habitantes de Ciudad Juárez, la línea entre criminales y autoridades es casi inexistente. Muchas personas han aprendido que no se puede confiar en nadie. Si alguien es víctima de un delito, denunciarlo no garantiza justicia, sino que puede poner en riesgo su vida. En muchas ocasiones, quienes acuden a la policía terminan siendo entregados a los mismos criminales a quienes intentaban denunciar. Esta desconfianza ha llevado a que, en algunos barrios, la gente prefiere aplicar su propia justicia. Ha habido casos de linchamientos públicos contra delincuentes capturados por la comunidad, así como grupos de autodefensa que han surgido en un intento desesperado por recuperar el control de sus colonias. Pero estas medidas solo reflejan el fracaso del gobierno en garantizar la seguridad. A pesar de los constantes cambios de autoridades y las promesas de nuevas estrategias para combatir la violencia, la realidad es que Ciudad Juárez sigue siendo un territorio sin ley. La corrupción está tan arraigada que, para muchos, la única solución real sería una limpieza total de las instituciones. Pero la pregunta es, ¿quién se atrevería a desafiar a los grupos de poder que han controlado la ciudad durante tanto tiempo? El futuro de Ciudad Juárez sigue siendo incierto. Algunos creen que es posible recuperar la ciudad, mientras que otros piensan que la violencia y la corrupción ya son parte de su ADN. Lo único claro es que, hasta ahora, quienes han pagado el precio más alto han sido los ciudadanos comunes, quienes siguen atrapados en un sistema que los ha abandonado. Durante décadas, Ciudad Juárez ha sido sinónimo de violencia, narcotráfico y corrupción. Sin embargo, a pesar de los horrores vividos, la ciudad no ha desaparecido. Sigue en pie, con miles de personas que se rehúsan a rendirse. La pregunta es, ¿puede Juárez cambiar su destino? ¿O está condenada a seguir siendo un símbolo del crimen y la impunidad? En los últimos años, las tasas de homicidios han disminuido en comparación con la época más sangrienta de la guerra entre cárteles. Aunque la violencia no ha desaparecido, ya no se viven los mismos niveles de terror de 2008 a 2011,
cuando la ciudad era considerada la más peligrosa del mundo. Sin embargo, esto no significa que el problema se haya resuelto. Los feminicidios siguen ocurriendo. El crimen organizado aún tiene una fuerte presencia y la corrupción continúa siendo un obstáculo para la verdadera recuperación. A pesar de esto, hay sectores de la sociedad que han decidido tomar acción. Organizaciones civiles han trabajado en la recuperación de espacios públicos, transformando zonas abandonadas en parques y centros comunitarios. Los colectivos de derechos humanos siguen exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio, manteniendo la presión sobre el gobierno y recordando que la impunidad no puede ser la norma. También han surgido movimientos artísticos y culturales que buscan darle una nueva identidad a la ciudad, utilizando el arte como una forma de resistencia. Uno de los mayores desafíos de Ciudad Juárez es su economía. Aunque las maquiladoras siguen siendo una fuente importante de empleo, los bajos salarios y las condiciones laborales precarias han llevado a muchos jóvenes a considerar el crimen organizado como una alternativa más rentable. Para que Juárez pueda salir del ciclo de violencia, es necesario generar más oportunidades reales para la juventud, evitar que caigan en manos de los cárteles y ofrecerles opciones que no impliquen arriesgar sus vidas. La educación también juega un papel clave en la transformación de la ciudad. En los últimos años, ha habido iniciativas para mejorar el acceso a la educación y evitar la deserción escolar, un problema grave en zonas afectadas por la violencia. Mientras más jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y empleos dignos, menor será la influencia del crimen organizado en sus vidas. Pero la verdadera pregunta es si el gobierno y las instituciones están dispuestas a hacer cambios reales. Sin un compromiso serio para erradicar la corrupción y garantizar la seguridad de la población, cualquier intento de recuperación será insuficiente. La gente de Ciudad Juárez ha demostrado su resiliencia, pero no pueden hacerlo solos. El futuro de esta ciudad sigue siendo incierto. Hay quienes creen que con el tiempo, la violencia disminuirá y Juárez podrá volver a ser un lugar seguro. Otros piensan que la corrupción y el crimen están demasiado arraigados como para que la situación mejore significativamente. Lo único seguro es que, a pesar de todo, Ciudad Juárez sigue luchando. Ciudad Juárez es una ciudad marcada por la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Durante décadas, ha sido un territorio de muerte, donde los enfrentamientos entre cárteles, los feminicidios y la impunidad han dejado cicatrices imborrables en su gente. Para quienes viven allí, la realidad es una lucha diaria por la supervivencia, en un lugar donde la vida puede cambiar en un instante. Hemos visto cómo la guerra entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa se convirtió a la ciudad en un campo de batalla. Hemos explorado la brutalidad de los feminicidios, un horror que sigue arrebatando la vida de mujeres inocentes sin que la justicia llegue. Hemos analizado la corrupción que permite que los criminales actúen con total impunidad, mientras la población ha aprendido a desconfiar de quienes supuestamente deberían protegerlos. Pero también hemos visto que, a pesar de todo, la ciudad sigue en pie. Hay personas que luchan por cambiar la historia de Juárez, colectivos que se organizan, artistas que transforman el dolor en resistencia y jóvenes que buscan una oportunidad para salir adelante. Aunque la violencia no ha desaparecido, el espíritu de lucha sigue vivo en aquellos que no se rinden. El futuro de Ciudad Juárez sigue siendo incierto. ¿Podrá alguna vez escapar del ciclo de violencia y corrupción que la ha definido por tantos años? ¿O seguirá siendo un reflejo de una realidad que México y el mundo prefieren ignorar? La historia de Ciudad Juárez es un recordatorio de que, en muchas partes del mundo, la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Pero también es una advertencia de lo que sucede cuando la impunidad y la corrupción toman el control de una sociedad. Si este vídeo te hizo reflexionar, déjanos tu comentario. ¿Crees que Ciudad Juárez puede cambiar? ¿O piensas que la violencia ya está demasiado arraigada en su historia? Queremos conocer tu opinión. Y si quieres seguir descubriendo historias ocultas y realidades que pocos muestran, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos ayuda a seguir trayendo contenido sin censura y a visibilizar lo que el mundo prefiere callar. Nos vemos en el próximo vídeo.